La historia sigue a cuatro jóvenes que, guiados por la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad detrás de la leyenda de los cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York, se aventuran en los antiguos túneles subterráneos de la ciudad. Lo que encuentran va más allá de lo que esperaban. Estos cocodrilos, con sus pieles pálidas y cicatrices, han desarrollado extraños y perturbadores comportamientos, y parece que algo los ha transformado en depredadores aún más peligrosos que acechan en la oscuridad, como si una fuerza desconocida los hubiera vuelto aún más letales. Sumérgete en los alcantarillados olvidados de Nueva York, donde los cocodrilos no son solo leyendas, sino un peligro real que espera en la penumbra. ¿Podrás enfrentar el horror que se oculta bajo la ciudad? John, un joven de 24 años, apasionado por los reptiles y con un historial de trabajar en refugios de animales exóticos. Tiene un carácter atrevido y es el instigador del grupo. Le encanta la adrenalina y se burla de las leyendas urbanas para demostrar que no le teme a nada. Melissa, novia de John, de 23 años. Es más sensata y cautelosa, aunque su amor por John la hace seguirlo en sus locuras. Trabaja también cuidando reptiles y siente un respeto profundo por estos animales. Jake, el mejor amigo de John, un joven de 25 años. Es un tipo atlético y muy protector de su novia. A pesar de que a veces se muestra temerario, siente un miedo irracional por lo desconocido. Tiene una ligera cojera debido a un accidente con un cocodrilo en su trabajo. Sarah, novia de Jake, de 22 años. Es introvertida y tiene un sexto sentido para el peligro. A pesar de su apariencia frágil, tiene una determinación de hierro. Conoce más sobre la historia de los cocodrilos albinos que cualquiera en el grupo. La noche parecía absorber la luz, y la lluvia caía como diminutas agujas afiladas sobre Nueva York, mezclándose con la mugre de las calles abandonadas. El agua se deslizaba entre las grietas del asfalto, arrastrando consigo fragmentos de historias olvidadas. En ese momento, la ciudad parecía estar respirando, exhalando vapores que olían a podredumbre y metal oxidado. John, Melissa, Jake y Sarah se encontraban frente a una entrada olvidada del sistema subterráneo, una abertura que parecía la boca de una bestia que llevaba siglos hambrienta. La humedad emanaba del túnel como un aliento cálido y pútrido, haciendo que los rostros de los cuatro se tensaran por el hedor. John se adelantó, armándose de valentía. Esta es la entrada de la que hablaban. El lugar donde nadie se atreve a entrar, dijo, intentando sonar seguro, pero la oscuridad parecía devorar sus palabras. El eco de sus pasos resonó como si algo invisible los estuviera imitando, y cada vez que daban un paso adelante, un retumbar les devolvía el movimiento, como si la tierra misma los estaba observando. ¿Seguro que es por aquí?, murmuró Sarah, pero su voz apenas era un susurro que se disolvía en el aire húmedo. Sí, estamos cerca, respondió John, alumbrando con su linterna las paredes cubiertas de moho negro y manchas rojizas. Al enfocar un punto en particular, vieron un grafiti desvaído, un cocodrilo dibujado con pintura que parecía haberse mezclado con sangre. Sus ojos eran humanos, llenos de terror, y seguían a cualquiera que pasara por allí. Parecía moverse bajo el parpadeo errático de la linterna. Mientras avanzaban, la temperatura descendió bruscamente, y las gotas de agua que caían del techo parecían caricias heladas sobre la piel, como si dedos invisibles los tocaran. El aire se volvió espeso, llenando sus pulmones con un aroma a carne podrida que se mezclaba con el óxido de los viejos metales. De repente, un sonido sordo retumbó a lo lejos, como garras que arañaban la piedra húmeda y viscosa del túnel. ¿Qué es eso?, susurró Melissa, apretando la linterna con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. La luz temblorosa se reflejó en un charco que brillaba como el aceite, y por un segundo pensaron ver un rostro humano mirándolos desde la superficie. No lo sé, pero sigamos avanzando, respondió John, aunque su voz ya no tenía la misma convicción de antes. Un hedor acre invadió el espacio, una mezcla de carne descompuesta y cobre. ¿Huelen eso?, preguntó Melissa, casi sin aliento. El olor se hizo más fuerte, como si estuviera empapando el aire, impregnando sus ropas y la piel, provocando arcadas en Sarah que luchaba por no vomitar. Jake, adelantado al grupo,
Sintió que algo húmedo y pegajoso le rozaba el pie. Al enfocar con su linterna, encontró un rastro de sangre oscura que se extendía hacia la negrura. El líquido, aún tibio, brillaba como si tuviera vida propia. No es un animal herido. Esto es algo más, dijo, su voz quebrada por el miedo. De repente, un destello fugaz se movió a su derecha, y Melissa apuntó con la linterna hacia el movimiento, revelando por un segundo lo impensable. Allí estaba, un cocodrilo albino, sus escamas pálidas reflejando la luz con un brillo enfermizo. Pero este no era un cocodrilo normal. Su cuerpo estaba cubierto de llagas abiertas, como si algo lo hubiera estado devorando desde dentro. El animal emitió un gruñido que resonó como un gemido profundo, una mezcla entre un rugido y un lamento humano. Su boca se abrió lentamente, y entre sus dientes amarillentos, algo se retorció, como si tuviera dedos y uñas, rascando desesperadamente para escapar. ¡Dios! ¿Qué es eso?, gritó Sara, retrocediendo, mientras su espalda chocaba con la pared húmeda, sintiendo la frialdad de la piedra que parecía palpitar, como si estuviera viva. John tropezó y cayó al suelo, con un chapoteo de agua sucia que salpicó sus piernas. El contacto fue como sumergirse en un fango helado que le recorrió la espina dorsal, llenándole la mente con imágenes borrosas de rostros agonizantes. «John, levántate». Jake, extendiendo la mano para ayudarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el cocodrilo se movió de nuevo. La linterna capturó un breve instante de la figura que se ocultaba dentro del reptil. Una masa de carne y extremidades humanas, fusionadas con la columna vertebral de la bestia. Los ojos de la criatura, rojizos y llenos de un odio inexplicable, se clavaron en Jake, y de su boca salió un susurro que era más bien un jadeo, un eco hueco que parecía arrastrarse por las paredes. «¡Sálvanos! ¡Corran!», swingó Sara, su voz quebrándose en un sollozo, mientras los ojos del cocodrilo comenzaban a multiplicarse a su alrededor. Decenas, no, cientos de orbes rojizos que parpadeaban en la oscuridad, iluminados apenas por el tenue reflejo de la linterna. Cada ojo parecía murmurar su propio nombre, un zumbido que se les metía en los oídos, haciéndolos temblar. Comenzaron a correr, con la respiración agitada y los latidos de sus corazones, retumbando como tambores en sus cabezas. Las sombras se movían a su alrededor, como si fueran lenguas de humo que intentaban envolverlos. Los cocodrilos no se movían como depredadores, sino como sombras líquidas, deslizándose por las paredes, el techo, el suelo, cercándolos. «¡Dios, esto no puede ser real!», gritó Jake, mientras sentía la frialdad de una garra rozar su pantorrilla, dejando una línea sangrienta en su piel. En un momento de pánico, Jake resbaló y cayó de rodillas, un dolor agudo atravesando su pierna. Una de las criaturas se detuvo frente a él, su hocico casi rozando su rostro. La bestia exhaló un aire caliente que olía a muerte, mientras su lengua se deslizaba por el suelo como un tentáculo. Sara, llena de terror, pero decidida a no dejarlo atrás, se lanzó hacia él. Sintió que algo la agarraba del brazo, arrastrándola hacia la oscuridad, mientras un aliento frío y húmedo se deslizó por su nuca, como si una mano invisible la acariciara con garras heladas. «Jake, no te dejaré», murmuró, con la voz temblando. Con un esfuerzo desesperado, Sara se retorció y logró liberarse del agarre, dejando atrás un trozo de su chaqueta. Con un pedazo de metal que encontró en el suelo, golpeó el hocico del cocodrilo con todas sus fuerzas, justo antes de que sus fauces se cerraran sobre Jake. El animal se sacudió y retrocedió por un instante, lo suficiente para que Jake pudiera levantarse. Sara lo sostuvo, y con las últimas fuerzas que les quedaban, corrieron juntos hacia la luz parpadeante de la linterna de John y Melissa. Mientras avanzaban, llegaron a un espacio abierto, un antiguo salón subterráneo. La luz de la linterna apenas alcanzaba para mostrar el techo, donde cadenas oxidadas colgaban de ganchos que chirriaban suavemente con el viento. El aire en el salón subterráneo se volvía insoportable, y la fetidez a carne descompuesta parecía pegarse a la piel de los cuatro. «No podemos quedarnos aquí», dijo John con voz entrecortada, mirando con nerviosismo al gran cocodrilo inmóvil en el centro.
Jake fue el primero en notar algo raro. Bolsas colgando del techo, llenas de restos de carne y huesos humanos. Alguien los está alimentando, murmuró, el terror hundiéndose en su estómago como una piedra. De repente, un ruido sordo resonó desde el túnel por el que habían entrado. Era un pesado, y algo avanzaba hacia ellos. John alumbró con su linterna y lo vio. Otro cocodrilo, más pequeño pero mucho más agresivo, con la piel desgarrada y ojos blanquecinos, avanzando directo hacia ellos. «¡Quédense quietos!», gritó Jake, intentando recordar cómo lidiar con ellos, pero su propio miedo lo traicionó. Una cadena oxidada se soltó y cayó al suelo con un estruendo, y el cocodrilo reaccionó, abalanzándose sobre Melissa. Ella gritó mientras los dientes del reptil se cerraban sobre su pierna. Jake y John tiraron de ella con todas sus fuerzas, pero el animal no la soltaba. No puedo, sintiendo cómo los dientes perforaban su piel. En un acto desesperado, Jake encontró un cuchillo afilado que alguien había dejado olvidado entre los escombros. Sin dudarlo, lo clavó con todas sus fuerzas en el costado del cocodrilo, justo detrás de la mandíbula. El reptil soltó un gruñido estridente y aflojó la mordida lo suficiente para que Melissa pudiera liberarse. «¡Ahora corran!», gritó John, levantando a Melissa mientras el cocodrilo se retorcía, con el cuchillo aún incrustado en su carne. Pero entonces vieron la figura que se acercaba desde la oscuridad. Era un hombre, su rostro cubierto con una máscara hecha de piel de cocodrilo. «No debieron venir aquí», dijo con voz áspera, alzando un gancho oxidado. Antes de que pudieran reaccionar, lanzó el gancho hacia Jake, clavándolo en su hombro y tirándolo al suelo. «¡Jake!», gritó Sarah, pero ya era demasiado tarde. El hombre lo arrastró hacia las sombras con un movimiento brutal, mientras los demás solo podían escuchar los gritos de Jake apagarse lentamente en la oscuridad. Los gritos de Jake se convirtieron en jadeos ahogados antes de que finalmente se extinguieran por completo, reemplazados por el sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrada. El hombre, con la máscara de cocodrilo, observaba en silencio cómo el reptil devoraba lentamente a su víctima, antes de volverse hacia el túnel, sabiendo que aún tenía 3 presas más que cazar. Sarah cayó de rodillas, sollozando en silencio, mientras John apretaba los dientes, luchando por contener las lágrimas que ardían en sus ojos. Melissa solo pudo mirar al túnel con un vacío en la mirada, sintiendo que el dolor de Jake también se reflejaba en cada latido de su propio corazón. Se quedaron paralizados. El terror los había hecho más frágiles que nunca. «Tenemos que salir de aquí», susurró John, pero sabían que el hombre y los cocodrilos los seguían. Con el eco de los gritos de Jake resonando en sus mentes, corrieron por el túnel oscuro, con la linterna parpadeando y la respiración entrecortada. Los pasos pesados y el sonido de las cadenas arrastrándose seguían tras ellos. Sabían que el hombre con la máscara no estaba lejos. ¿Quién era él?, jadeó Melissa, apenas logrando mantenerse de pie con la herida en su pierna. El dolor le recorría el cuerpo como agujas ardientes, pero sabía que no podían detenerse. De repente, al doblar una esquina, el hombre apareció frente a ellos. En la luz parpadeante de la linterna, pudieron ver con claridad los ojos que asomaban por la máscara de cocodrilo. Ojos humanos, llenos de una fría determinación. «No son los primeros que vienen aquí por curiosidad», dijo. Su voz era tranquila, casi monótona. «Y no serán los últimos». John apretó los puños, enfrentando al hombre, aunque sus piernas temblaban. ¿Por qué estás haciendo esto?». El hombre se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena explicarse. «Hace años trabajaba en un criadero ilegal de cocodrilos. Experimentábamos con ellos, los alimentábamos con todo tipo de desechos, y los entrenábamos para pelear, para matar, pero la gente se olvidó de ellos. Abandonaron los túneles. Pero yo no. Los cocodrilos y yo nos necesitamos. Aquí, en la oscuridad, encontré mi lugar». Sarah, horrorizada, miró al hombre, incapaz de comprender cómo alguien podía llegar a ese punto. «Jake», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué hiciste con él?». «Lo mismo que haré con ustedes», respondió el hombre sin emoción. «Alimentarlos». Con un rápido movimiento,
intentó abalanzarse sobre ellos, pero John reaccionó y lo golpeó de una manera tan fuerte como para hacer que el hombre tropezara y cayera hacia atrás, resbalando en el suelo húmedo. Antes de que pudiera levantarse, John tiró de Melissa y Sarah, y los tres comenzaron a correr de nuevo, sintiendo cómo la adrenalina les daba fuerzas para avanzar. El hombre los siguió, tambaleándose, y lanzó un último grito. «¡No saldrán de aquí! ¡Son míos!». Al final del túnel, una rejilla vieja y oxidada bloqueaba la salida, pero John, con el último aliento de desesperación, la empujó con todas sus fuerzas hasta que finalmente cedió, permitiendo que los tres escaparan del abismo subterráneo. El hombre con la máscara se quedó observando cómo huían, su respiración entrecortada mientras los cocodrilos albinos comenzaban a acercarse, atraídos por el movimiento y el olor de la sangre. Al darse cuenta de que ya no tenía control sobre ellos, trató de retroceder, pero los reptiles lo rodearon. Y entonces, en un acto que parecía casi deliberado, el cocodrilo más grande se lanzó sobre él, cerrando sus fauces alrededor de su pierna y arrastrándolo hacia la oscuridad. El hombre luchó, gritando, pero en pocos segundos sus gritos se apagaron y todo quedó en silencio. John, Melissa y Sarah salieron al exterior, heridos, agotados y cubiertos de lodo y sangre. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo, y el aire fresco les golpeó el rostro, haciéndoles recordar que, de alguna forma, seguían vivos. Se derrumbaron en el suelo, incapaces de moverse, pero sabiendo que habían logrado escapar de una pesadilla. «¿Y los cocodrilos?», preguntó Sarah con la voz rota por el cansancio. John miró hacia la rejilla, que ahora se había vuelto a cerrar. «Volverán a los túneles, siempre lo hacen». Se quedó en silencio un momento antes de añadir: «Nadie sabe cuántos hay, y mientras haya alguien dispuesto a alimentarlos, seguirán ahí, esperando». El sonido distante de las sirenas comenzó a acercarse, y los tres se miraron, sin palabras, sabiendo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. En lo más profundo de los túneles, los cocodrilos regresaron a la oscuridad, desapareciendo una vez más entre las sombras, como si nunca hubieran existido. Pero bajo Nueva York, en esa red olvidada de túneles y alcantarillas, seguirían aguardando, esperando a la próxima presa. ¿Crees que ya has experimentado el verdadero terror? Suscríbete y sumérgete en nuestras historias más aterradoras, donde cada palabra te llevará a lo desconocido y cada suspiro será tu compañero en la oscuridad.